Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a su programa Mundo Alternativo y aquí nos encontramos en las instalaciones del Grupo Radio Tele. Gracias aquí al apoyo de nuestro productor Oscar, que está siempre al pendiente. Y a toda la gente de Morelia un saludo muy afectuoso. Tomen mucha agua, por favor, pero bastante agua es necesario. Y cuiden el agua, para que no desperdiciemos demasiada agua, porque están los tiempos como para no estar desperdiciando. Porque luego hay gente que le abre a todo lo que da la llave y hay agua que ni le está cayendo y le están tirándose, entonces ábrale poquito a la llave y con lo que le caiga, con eso se baña y bien, y tarde lo menos posible. Un saludo a toda la gente de Morelia, a toda la gente del interior del estado de Michoacán, a toda la gente de otros estados y otros países de la República Mexicana, perdón, otros estados de la República Mexicana y otros países. Gracias por su preferencia, por estar en este programa. Y ya estaba aquí platicando antes de entrar al aire con nuestro invitado, platicando de cosas muy interesantes. Y no, ya estamos aquí echando el chal y el chisme de posible futuro programa. Y pues sí es importante que estemos platicando de cosas interesantes porque sí es necesario que la gente sepa de algunos temas importantes para que la gente pues tenga a bien tomar anotaciones, porque siempre los invitados que traemos aquí en el programa de Mundo Alternativo pues nos trae ahí, hay muchas cosas. Ahí ya quedó perfecta la toma, se tiene que hacer un poquito para ahí y el micrófono muévetelo para allá. Y ya está con nosotros Alejandro Madrigal, ya tenía un montón que no venía. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Qué gusto, maestro. Como siempre, una alegría poder compartir aquí con usted, con todas las personas que nos sintonizan. Y pues bueno, gustoso de platicar y de seguir aprendiendo juntos, maestro. ¿Cómo te ha ido? Veo que andas bien activo, dando cursos, haciendo muchas actividades. ¿Has estado bien activo, eh? Sí, maestro, pues ahora sí que entre los cursos, tanto presenciales, virtuales, también las consultas personales, pues ahí haciendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona y pues tratando de poner ese granito de arena en contribución a las personas que asisten. Así es. Ya luego te voy a invitar a un programa para que hablemos única y exclusivamente de un tema que ahorita estábamos platicando antes de entrar al aire, Con todo gusto, que es maestro. un tema muy interesante, muy apasionante y que puede dar mucha información a la gente que le gustan esos temas. Pero por lo pronto, en este programa vamos a estar platicando de un tema de astrología muy Sí. particular, Ujú. así que empieza a decirnos un poquito sobre este tema. Sí, con todo gusto, maestro. El tema que hoy quiero compartir, que queremos desarrollar, es un tema bastante interesante que tiene una actualidad. ¿En qué sentido? Porque acabamos de transitar o acabamos de vivir lo que fue un eclipse bastante potente el pasado 8 de abril. Y obviamente, pues ahí los actores principales es el Sol y la Luna, pero hay un actor que yo también considero que es un actor principal en este eclipse, que es Quirón. Entonces, Quirón, en lo que vamos a hacer esta plática, vamos a tratar de abordarlo desde diferentes perspectivas, maestro, desde la perspectiva astrológica, desde la perspectiva también psicológica, trascendental. Y bueno, comenzando con el tema del eclipse que vivimos el 8 de abril, que es muy interesante porque el eclipse desde un punto de vista también psicológico nos habla de que el Sol, siendo ese astro que está conectado con el consciente, pues deja de emitir esa luz y aparece la luna que también nos trae información del subconsciente. Entonces, a mí un símil que me gusta poner en la mesa. Es como el Sol es el dueño de la casa donde vivimos. En Ujú. este caso, el Sol, pues es el propietario del sistema solar, de alguna forma, por decirlo de alguna forma. Y entonces es el que siempre está muy al pendiente de sus inquilinos, de la Tierra, del Marte, de Venus, Júpiter, y está siempre al pendiente. Pero hay lapsos en el año, que son los eclipses solares, donde el Sol se ausenta, donde dice, ahorita vengo, voy aquí a la tienda de la esquina, y se ausenta. Y dependiendo del momento en que sucede el eclipse, deja encargado a alguien de los mismos inquilinos a cuidar la casa. Y entonces en este eclipse del 8 de abril, precisamente cuando ese sol, el sol de la conciencia, se va a la tienda, se aleja por algunos momentos, deja encargado a Quirón. ¿Por qué? Porque en el grado matemático donde se da el eclipse del 8 de abril es el grado 19 de Aries, y precisamente en el grado 19 de Aries se encontraba
Quirón en aquel momento. Entonces es como si el sol en ese momento le dice a Quirón, oye, yo voy a la tienda, por favor te encargo la casa. Ujú. Y entonces el que se hace cargo de la casa por un lapso es Quirón. Y entonces el planeta que se hace cargo, o en este caso el aspecto astrológico que se hace cargo de la casa, pues impone sus reglas de alguna forma o impone su naturaleza. Entonces es muy interesante porque esta temporada de eclipse o este eclipse en particular del 8 de abril nos está abriendo una posibilidad de mirar nuestra vida a través de la visión, a través del cristal que nos propone Quirón. A raíz de este eclipse, Sí, de aquí en adelante, es decir, post-eclipse. sí, totalmente. Ojo, la energía ya estaba disponible o la percepción ya estaba disponible, pero a partir del eclipse del 8 de abril se potencializó esta oportunidad de mirar la vida a través de los ojos quironianos, que es una visión bastante interesante, bastante profunda, bastante también conectada con la psicología. Entonces, con ese tema es como me doy permiso de mirar la vida a través de los ojos de Quirón. Quiero ¿Sí? que veamos en la pantalla unas imágenes que nos están poniendo en producción. Quirón era como un centauro. Es correcto, maestro. Platícanos poquitito de la historia de este centauro llamado Quirón. Sí, de hecho yo creo que para poder entender la visión de Quirón, maestro, tenemos que ir sí o sí a la mitología. Entonces, como usted bien lo menciona, este centauro, ¿cuáles fueron sus orígenes? Su padre, Cronos, ¿sí? Cronos, Pues era uno de los meros meros en el Olimpo. uno de los grandes dioses, Sí, de los claro. tres principales. Claro. Entonces, a Cronos, como otros dioses, como también Zeus, le gustaba de repente dar sus paseos por la tierra. ¿Sí? Ajá, sí. Y de repente decían que eran medios, ojo alegre, ¿no? Coquetos. Eran coquetos, entonces lo que se movía, ahí ellos trataban de seducir. Y entonces, en uno de estos paseos, Cronos se encuentra con una ninfa muy bella y que le atrae. Y pues Cronos se acerca para cortejarla. Pero Filira, que es el nombre de esta ninfa, pues de alguna forma no se siente atraída y lo rechaza. Y entonces Cronos diciendo, ¿te das cuenta a quién estás rechazando? ¿Sí? Al padre del tiempo, ¿no? Al abuelo de los dioses. Y entonces Cronos se retira, indignado. Molesto. Indignado. Ajá. Entonces Filira, cuando se da cuenta que había rechazado a Cronos, pues dice, algo tengo que hacer porque seguramente Cronos no se va a quedar con los brazos cruzados. Y entonces Filira va ante una deva de la naturaleza, diosa de la naturaleza, y le pide que para poder engañar a Cronos, le pide que la transforme en una yegua, ¿sí? Era una mujer muy bella, una ninfa, y entonces dice, no, pues siendo una yegua no creo que yo le llame la atención a Cronos. Ajá. Y entonces Cronos de alguna forma se da cuenta del plan de Filira y dice, ah, sí, pues esto no se va a quedar así. Y Cronos se transforma en un caballo. Ajá. Y entonces va al cortejo de Filira, que en ese momento ya era una yegua, y Filira lo rechaza nuevamente. Entonces en ese momento Cronos dice, ah, sí, si no es por la buena, es por la mala. Ajá. Y entonces Cronos abusa de Filira. Y aquí ya vemos una primera herida o una primera percepción del origen de Quirón, donde Quirón surge a través de un abuso. Y entonces Filira comienza su proceso de embarazo, de gestación del ser que se estaba gestando en su vientre, y llega el momento en que Filira da a luz. Y obviamente Filira, siendo una ninfa, pues obviamente esperaba un ser hermoso y se da cuenta que era un centauro. Un centauro, como lo vemos en las imágenes, es mitad caballo de la parte inferior y mitad hombre en la parte superior. Entonces Filira inmediatamente rechaza en este caso, el centauro. A su, Quirón, a su hijo, a su hijo. propio hijo. Y entonces, pero es interesante por qué Filira rechaza a Quirón. Lo rechaza por dos temas. Primero, por el tema de decir, esto es un monstruo. Uh-huh. O sea, yo siendo tan bella, ¿cómo pude engendrar a este monstruo? Uh-huh. Y también lo rechaza por el recuerdo de que era producto
De un abuso. de un abuso. O sea, era como, no lo quiero, Ujú. no lo quiero. Y entonces Quirón, no entendiendo la situación, sufre la primera herida, que es la herida del rechazo. Entonces, lo vamos a ir articulando. Se dice que Quirón nos va a mostrar la herida que cada uno de los seres humanos va a tener en el momento que elegimos ser humanos. ¿Sí? Porque Quirón nos muestra la forma en que el ser humano, en el momento que elige tener un cuerpo, pues va a estar en contacto con el dolor de ser humano. Quirón nos dice, vivir duele, ¿sí? Y entonces puede ser una perspectiva un tanto obscura, maestro, pero creo que si no iluminamos o si no iluminamos con la conciencia esa parte de obscuridad, creo que también no abrazaríamos la humanidad o nuestra humanidad tal y como es, ¿no? Con esa fragilidad. Y entonces, en el momento que Quirón se ve rechazado, viene la segunda herida. ¿Por qué? Porque su madre lo abandona, ¿sí? Entonces, en ese momento, siendo un bebé, Quirón se ve rechazado y abandonado. Y entonces psicológicamente se dice que se originan estas dos heridas y que pareciera o se da la impresión de que son injustas. Porque Quirón puede decir como desde la perspectiva de un bebé o de un niño, yo qué culpa tengo que mi padre Cronos haya abusado de mi madre, que mi madre no me haya querido y que me haya abandonada. ¿Qué culpa tengo yo? Ujú. Y entonces si nosotros lo comenzamos a conectar con nuestra vivencia, con nuestra existencia, con este cuerpo, vamos a ver que esa primera herida, ¿en dónde va a comenzar a gestarse, maestro? ¿O en dónde se da? ¿En dónde nace? En el momento que salimos del vientre de mamá. Ujú. Y entonces en ese primer Instante, nos sentimos abandonados. así es. Sí, porque decía, pues yo tenía aquí el VIP, todo To- incluido, Toda la comodidad. toda la comodidad y de repente hay un sentimiento o hay un sentido de abandono. ¿Por qué? Y entonces en ese momento humanamente comenzamos a sentir esa herida. Y que posteriormente en el transcurso de nuestras vidas vamos a ir también viviendo en diferentes escenarios, pero la primera herida tiene ese origen que es el origen del nacimiento. El origen de decir, por el simple hecho de ser humano, vengo y conecto con una herida de abandono. Quirón, y ahorita vamos a ir abundando en eso, maestro. Obviamente, Quirón no es que tengamos que ser mártires o que tengamos que ser amantes del dolor, sino que el mismo dolor de la vida resignifica la vida, ¿sí? Porque en el momento que yo miro esa fragilidad humana, tengo la capacidad de vivir una vida más consciente, ¿sí? Pero bueno, siguiendo con el diálogo, con lo que es la mitología, pues Quirón es abandonado en un monte, ¿sí? Pero fíjense cómo es aún más la ausencia de la madre, que obviamente Filira dice, pues yo no voy a amamantar a este bebé, yo ni crean que le voy a dar de comer, no lo voy a nutrir. Ujú. Y para que no hubiera ninguna posibilidad de que ella nutriera a Quirón, va con la deva de la naturaleza y le dice, por favor, conviérteme en un árbol. ¿En un qué? En un árbol. En un árbol. Porque siendo un árbol, ahí sí no hay ninguna posibilidad de que yo pueda amamantar a este centauro, a este bebé. Y Ajá. entonces el rechazo llega a un punto de que inclusive Filira renuncia a su naturaleza de ninfa y dice, no, yo quiero renunciar a todo lo que tenga que ver con esta historia. Y Filira se convierte en un árbol. O sea, ya no había ni siquiera posibilidad de que Quirón pudiera reconciliarse con su madre, porque su madre ya era un árbol. O sea, Filira le había cerrado todas las puertas en una posible encuentro, reencuentro, reconciliación. O sea, Filira dijo, es tanto mi rechazo que te cierro todas esas puertas. Ay, voy a tener que buscar a Quirón en las redes sociales para mandar un mensaje de apoyo, porque pobrecillo. Sí, sí, sí. O sea, viendo la historia Claro. mitológica, pobrecillo, ¿cómo le fue de feo? Claro, sí, entonces Quirón en ese, no entiendo, o sea, no entiendo este precio que estoy pagando por el simple hecho de nacer. O sea, Ajá. porque Quirón no entendía, no sabía, y de repente se ve abandonado en una montaña y comienza a llorar, pero eran llantos, era un llanto de dolor, era un llanto de desesperación,
de no haberse sentido cobijado, Querido. seguramente tenía hambre, o sea, no solamente era la herida del alma, sino era la herida ya del cuerpo. Tengo hambre, nadie me ha alimentado. Y era un llanto tan doloroso que comienza a expandirse por todas esas, por esos lugares. Y se dice que por ahí iba caminando otros dioses, que era el dios Apolo, Ajá. el dios Sol, y también la diosa cazadora Artemisa. Iban ahí, y entonces escuchan a lo lejos ese llanto doloroso. Y van y acuden y pues encuentran a ese bebé centauro. Y entonces ambos, sobre todo Apolo, elige adoptar a Quirón. Apolo adoptó a Sí. Quirón. Entonces, fíjese cuál es quizás uno de los mejores padres adoptivos que pudo haber tenido, que era el Padre Sol. Ajá. ¿Sí? Entonces, bueno, en la mitología a Apolo se le considera el dios Sol. ¿Sí? Vamos a un corte y ahorita nos quedamos con esto de la adopción de Quirón y su papá Sol y todo lo que está pasando en esta turbulenta historia. Ya regresamos. Ya regresamos y aquí estamos plática y plática con Alejandro Madrigal y nos quedamos en la adopción de Quirón y en esta historia que trae drama, trae Sí. tristeza, trae alegrías y
la adopción de Quirón se da porque Apolo lo adopta. Sí, claro, Apolo escucha sus lamentos junto con Artemisa y lo adopta. Y Apolo, siendo el dios Sol, pues era un maestro, o sea, tenía la maestría de varias, no sé, era maestro de las artes, era maestro médico, y comienza a instruir también, comienza a formar a Quirón junto con Artemisa. Artemisa le enseña las artes de la caza, de la guerra. Entonces, conforme va creciendo, pues va teniendo toda esta formación, maestro, que hace que Quirón se vuelva en un centauro diferente. ¿Por qué? Porque se decía que los centauros por naturaleza eran salvajes, o sea, eran inclusive agresivos, y pues Apolo y Artemisa forman a un Quirón preparado, justo, noble. Y es tanta su preparación que comienza la gente a acercarse a Quirón, pidiendo el consejo, pidiendo la sanación, pidiendo el acompañamiento, y comienza a surgir el mito del maestro sanador, ¿sí? Entonces Quirón comienza a convertirse en el maestro sanador, y bueno, y no solamente en el maestro sanador, sino aquel que podría instruir en las artes de guerra, pero también en las bellas artes. Y es tanta la valía o tanta la popularidad de Quirón en lo que él estaba haciendo, que los héroes de aquel entonces comienzan a acercarse a Quirón para prepararse a través de su sabiduría y conocimiento. De su sabiduría, maestro. Y entre tantos héroes de aquella mitología griega que se acercan a Quirón, pues el más famoso, Hércules. Hércules es un alumno de Quirón, pero también está Aquiles, está Perseo, está Asclepio, que es muy interesante porque Asclepio en algún punto se vuelve el maestro o el dios de la medicina, pero primeramente fue alumno de Quirón. O sea, Quirón es el que le enseña el arte de la sanación y de la curación. Entonces, pero más allá de esto, Quirón, cuando se retiraba a sus aposentos, a su habitación, y creo que todos en algún punto, sobre todo los que son terapeutas, creo que han pasado esta herida quironiana, porque se dan cuenta que pueden acompañar a muchos, pueden sanar a muchos, pero Quirón, cuando se retiraba a sus aposentos, él tenía un diálogo interior que decía: hay una herida en mí que yo no puedo sanar. Puedo sanar a otros, pero no me puedo sanar a mí. Pero eso no significaba que su trabajo no fuera noble, que su trabajo no fuera efectivo. Y ahí es donde dentro de la psicología aparece que los terapeutas más eficaces, no es porque hayan sanado la herida, que les permite mirar la herida a otros, sino precisamente porque son conscientes de su herida, que saben lo que pesa, lo que duele, y que en ese sentido puede acompañar a otros. Y entonces ahí la psicología dice, quizás los que se asocian desde el punto de vista terapéutico con Quirón, inclusive totalmente no logran sanar su propia herida, pero sí tienen la conciencia, tienen la empatía de poder, a través de esa herida, acompañar a otros. Por eso es que Quirón se vuelve un excelente terapeuta, un excelente maestro, por esa sensibilidad de su propia vida. Yo fui rechazado, yo fui abandonado, pero en algún momento me encontré a Apolo, me encontré a Artemisa. Entonces era una vida bastante dura que había vivido Quirón. Y así surgía o transitaba su vida. Se dice que en algún punto uno de sus alumnos, Hércules, y regresaba de una de sus tantas batallas. Y en algún momento Hércules encuentra a un amigo centauro, un amigo centauro de él, y el amigo centauro le propone festejar porque había regresado de una batalla triunfante. Entonces Hércules acepta y dice: sí, con todo gusto, vamos a festejar. Y entonces, entre la euforia del momento, el centauro dice: oye, pues fíjate que yo tengo ahí un vino guardado
que es muy bueno. ¿Por qué no lo abrimos? Y Hércules, claro que sí, vamos a abrirlo. Y entonces este centauro le da a beber de este vino y comienza la fiesta, pero ya en otro nivel. Era tanto el entusiasmo, los gritos de alegría, tanto de Hércules como de este centauro, que los otros centauros que estaban cerca se dan cuenta y van a ver la fiesta y se dan cuenta que este centauro había abierto una botella de vino que era reservada para los centauros exclusivamente. O sea, era como, esto solamente nos lo vamos a tomar nosotros en un momento especial. Entonces, ese centauro se le había dado a tomar a Hércules. Entonces, los centauros indignados comienzan a atacar a Hércules y al otro centauro. Y entonces se arma, pues obviamente, imagínese, maestro, la fuerza física de Hércules y la fuerza física de los centauros. Aquella era una batalla campal con tintes bastante violentos. Ajá. Entonces, todo esto comienza esa gresca, pues Quirón se da cuenta. Y entonces Quirón dice, no, no, pues yo conozco a todos estos centauros y conozco a Hércules. Entonces, Quirón sube a esa montaña tratando de ser el mediador, como diciendo, no, no, yo voy a poner la paz. Entonces, Hércules, viéndose agredido por esos centauros, pues con todas sus herramientas trataba de defenderse y atacarlos, hasta que un momento dice, ah, sí, pues voy a sacar el armamento pesado, y saca su arco con sus flechas, pero sus flechas estaban envenenadas con el veneno de la hidra del pantano, ¿sí? Es uno de los trabajos de Hércules, y era un veneno mortal. Y entonces Hércules comienza a lanzar flechas a los centauros, comienza a lanzar flechas a lo loco, tratando de herir y de matar a los centauros, pero entre esa multitud se encontraba Quirón, tratando de separar, tratando de sembrar la paz, y una de esas flechas que lanza su amigo Hércules le da en una de sus patas, bueno, De sus ancas. sí, 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 y lo hiere. Y entonces Quirón yace en el suelo, se apaciguan todos los centauros porque sabían de la valía de Quirón, o sea, era como, es Quirón. Y entonces tanto Hércules como los centauros dicen, ¿qué estamos haciendo? Y entonces Hércules va a buscar a su amigo y le dice, ¿qué te pasa? Y dice, pues, me heristes con una de tus flechas, que tiene el veneno de la hidra del pantano. Y entonces, ¿qué sucedía con Quirón? Quirón era inmortal. ¿Por qué? Porque era el resultado de la unión de un dios con una ninfa. Entonces era inmortal. Entonces ahí viene la tercera herida de Quirón. Ya había vivido la herida del abandono, del rechazo, y ahora viene una herida física que inclusive podríamos tenerle un tinte como de traición. Ajá. ¿Por qué? Porque ¿quién le infligió la herida? Su mejor amigo. Su mejor amigo. Entonces era como, ¿cómo es posible que la persona en la cual más confié, Y más ayudé. quise, más ayudé, me traiciona? Hasta parece de la vida real. ¿Sí? Por eso, psicológicamente, Quirón nos abre la oportunidad de ver esas heridas que humanamente, seguramente todos hemos transitado, seguramente. Y quien no, pues que nos haga un curso, maestro, que nos haga Para un cómo curso, un defendernos. taller, porque yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido abandonados, rechazados Y y traicionados. traicionados, ¿sí? ¿Y cuál era la herida que más le dolía a Quirón? Era la tercera, la de Hércules. Obviamente también las otras heridas eran dolorosas, pero era algo que él no esperaba. O sea, era algo que, ok, mi mamá nunca me quiso, mi papá era un coscolino, ok, pero mi amigo, o sea, el que yo eduqué, fue el que me lastimó. Entonces esa herida era quizás una de las más complejas que podría digerir Quirón, ¿sí? Vamos a un Sí. corte y ahorita regresamos con esta historia y hay que localizar a Quirón en las redes sociales para mandarle nuestro apoyo. Ya regresamos.
entonces, después de tantas peripecias que le han pasado al pobre Quirón, resulta que su amigo Hércules lo hiere con una herida muy mortal. ¿Y eso es, y qué pasó después? Pero fíjese, maestro, aquí también el tema es que era una herida que por la naturaleza de que era del veneno de la hidra del pantano, era bastante dolorosa, físicamente era bastante dolorosa. Pero ¿qué pasaba con Quirón? Lo que cualquier otro ser hubiera muerto ante esa herida, él no podía morir. O sea, y entonces Quirón ahí comienza algo que no sé si también humanamente en algún punto los seres humanos que hemos experimentado estas tres heridas, en algún punto de la mente comienza a mostrarse una puerta. Y esa puerta puede ser una puerta un poco oscura, pero Quirón comienza a añorar su muerte. Comienza a decir, la única forma en que yo puedo sanar es con la muerte misma. O simbólicamente, la única manera de terminar con mi sufrimiento en la vida es mejor morirme. Por eso mucha gente psicológicamente dice, pues ya mejor me muero, para estar aguantando todo esto que me está pasando, mejor la muerte es mi única opción. Claro, entonces ahí también otra vez Quirón nos muestra algo que también a veces es muy humano y que a veces socialmente no es tan, pues no sé, tan bien visto, ¿no? O sea, entonces ahí Quirón comienza a decir, esta vida, por más que sea este maestro, por más que sea este maestro en artes, en medicina, Quirón decía, la única forma en que yo puedo trascender este dolor es a través de la muerte. Pero se da cuenta que es inmortal. Entonces Quirón, en esa búsqueda, y que de alguna forma, ¿qué era lo que estaba buscando Quirón? Trascendencia, trascender, ¿sí? No era solamente una muerte biológica, sino era una trascendencia de la experiencia. Y entonces Quirón se da cuenta que en las montañas del Cáucaso, que también es en el reino de Hades, se encontraba un titán. Ese titán había sido encadenado por un castigo que le había propinado Zeus. Ese titán era el dios Prometeo, o el titán Prometeo. Entonces, en la mitología, ¿quién es Prometeo? Prometeo es el que va al Olimpo, roba el fuego y se lo entrega a los hombres. Que dentro de la cosmovisión o dentro del esoterismo, Prometeo también podría ser como el Cristo, ¿no? El Cristo es el que nos trae la luz. ¿Y cómo terminó el Maestro Jesús el Cristo? Pues termina crucificado. Entonces, igualmente, Prometeo termina atado o encadenado a una piedra. Y Zeus le dice, tu castigo es que durante el día va a bajar un águila, se va a comer tu hígado y en la noche ese hígado se va a regenerar. Y entonces el castigo era eterno. Y la única forma en que tú te salves de este castigo es que alguien tome tu lugar. Y entonces Quirón va a ese lugar y encuentra a Prometeo. Y le dice, oye Prometeo, dame oportunidad de tomar tu lugar. Y entonces Prometeo dice, pues estás loco, o sea, ¿sabes lo que implica esto? Y entonces Quirón se da cuenta que a través de ese acto él podía inmolarse, o sea, podía morir. Y entonces Prometeo dice, ok, si eso es lo que tú estás buscando, te cedo mi lugar. Y entonces se dice que Quirón toma el lugar de Prometeo. Y en ese momento Quirón por fin busca o encuentra su anhelada muerte en ese lugar donde toma el lugar de Prometeo. Al mirar este hecho noble, Zeus decide y elige honrar la memoria de Quirón y nombra una constelación en su honor, la constelación del Centauro, que actualmente en el zodiaco pues la vemos como Sagitario. ¿Sí? Y es muy interesante, astronómicamente, la estrella más cercana a la Tierra está en esa constelación, que es Próxima Centauris, ¿sí? Que está, si mal no recuerdo, está a 4 años luz. Y entonces eso también nos da una idea de lo cercano que está el mito de Quirón a la humanidad. Astronómicamente es el Sol más cercano, la estrella más cercana, y Quirón
siendo mitad caballo, mitad humano, está muy acercado a nuestra humanidad. Y entonces, ¿por qué estamos hablando de esta mitología? Porque este eclipse, en el momento que dice, ahorita vengo, voy a la tienda y se hace cargo Quirón de la casa, Quirón, ¿qué te dice? Mira tus heridas. Sana tus heridas. Mira tus heridas para que las puedas trascender. No sé si Quirón esté buscando que las sanes, pero sí está buscando que las mires. O sea, mira tu humanidad, mira tu fragilidad, mira que a veces no puedes, mira que a veces... Y entonces, abrazando nuestra humanidad, quizás, maestro, es donde vamos a terminar trascendiendo el dolor, ¿sí? El sufrimiento. Entonces, creo, y esta es parte también de la invitación de estar platicando esto, que humanamente miremos esos aspectos de nosotros. Y aquí también la propuesta es que a través de esa mirada de nuestras propias heridas, nos demos cuenta que las personas que están a nuestro alrededor también están sufriendo. O sea, porque muchas veces inconscientemente ponemos la bandera de ese sufrimiento o de ese dolor y creemos que somos los únicos. Uh-huh. Y decimos, y entonces en el momento de formar una personalidad a través del dolor, ¿qué sucede? No estamos trascendiendo esa experiencia, maestro. Entonces ahí Quirón con este eclipse nos dice, hazte consciente de esto, y como el eclipse se da en Aries, a través del conocimiento de esta herida, destruye o transforma tu antigua personalidad, y la antigua personalidad pudiera estar sostenida en temas de victimización, ¿sí? O decir, solamente mi dolor es el único que importa porque los que están a mi alrededor, ese dolor no me importa. Y entonces, como es Aries, es la personalidad, pues Quirón dice, ven a transformar ese dolor o esa visión que tienes del mundo, sabiendo, y eso lo decía ya Siddhartha Gautama el Buda, todos los seres humanos sufren. Y entonces, si puedo darme cuenta de eso, ¿qué va a surgir como ese acto de conciencia? La empatía, la simpatía, y ojo, quizás esa simpatía y esa empatía no solamente es con el mundo exterior, maestro, sino lo más importante, que esa simpatía y esa empatía y esa compasión es para uno mismo. O sea, y decir, me considero humano, me considero o puedo mirar estas heridas en mi libro de la vida y puedo ser compasivo, puedo ser empático, puedo ser simpático con mi libro de la vida. Y entonces eso quizás nos va a permitir a todos tener interacciones en el día a día con las personas, con nuestros vínculos, con mayor conciencia, maestro. Y sobre todo tener mayor conciencia cuando hemos sufrido este tipo de lastimaduras o de heridas en la vida, sobre sí. todo para los que nos están mirando, esta historia nos está dejando bien claro el tema del abandono, el tema del rechazo, el tema de la traición de tu mejor amigo, a lo mejor de tu exnovia, no sé. Son heridas que luego la gente dice, pues creo que ya las superé. Claro. Y luego no es que ya las hayan superado, porque luego resulta de que cuando crecen los chamacos que han sufrido este tipo de heridas, vuelven a repetir sin querer queriendo, porque a veces es sin querer queriendo, las mismas situaciones, y así como fueron abandonados por un papá que andaba de coscolino por todos lados, se vuelven también papás abandonadores. Sí, claro. Y entonces ahí yo creo que es donde el mito de Quirón nos habla de que tenemos que mirar y resignificar esa herida, no para, como usted dice, no para repetir el patrón, y algo también bien importante, no para poner en un pedestal el tema del dolor o del sufrimiento, maestro. No romantizarlo. No romantizarlo, porque a veces sucede, y eso me ha tocado verlo de repente en algunos espacios, que de repente alguien expone su herida, donde dice, pues es que a mí de niño me pasó esto. Ajá. Y de repente entre los asistentes dice, uy, eso no es nada. Y entonces romantizamos, enaltecemos la herida y pensamos que entre más suframos, más meritorio es, y quizás no es así. Ajá. Sino darnos cuenta que todos, desde su visión, desde su forma de vida, pues a todos de alguna forma esa herida les ha marcado, les ha dolido, y reconocer que esto no es una competencia de a ver a quién le duele más, sino es
una forma de decir cómo puedo mirar, cómo puedo trabajar con esto que a la mejor intrínsecamente está unido al punto de nacer. Y entonces, por el simple hecho de nacer, me sacan del vientre de mamá, hay un sentimiento de abandono, y bueno, y en el transcurso de las relaciones, de los vínculos afectivos, pues muy probablemente voy a sentir la herida del rechazo, la herida de la traición. Y entonces esto no es que a lo mejor tengamos que ponerlo en un lado oscuro, maestro, decir, ese es el precio de la vida. No, quizás podemos decir que a través de estas vivencias valoro más lo que es la experiencia de la vida. Es como decir, por ejemplo, cuando Quirón eh, buscaba o añoraba esa muerte, y no es que tengamos que abrir o decir, pues ya me quiero morir, sino en el sentido de decir, a través de tener cierto que en algún punto voy a morir, abro la posibilidad de tener una vida más consciente y más plena, maestro. Entonces, creo que ahí está parte de la propuesta de lo que es el mito de Quirón, y que astronómicamente, maestro, se descubrió en 1977. ¿Sí? Vamos a ir a un corte y ahorita le comento quién comentó aquí en el video, porque es un honor que nos esté comentando. Ya regresamos. Muchas gracias, gracias que continúa aquí con nosotros en el programa de Mundo Alternativo a través de Grupo Radio Tele. Y me da un enorme gusto que Deb Suarán, terapeuta, nos está mandando saludos y está diciendo que qué interesante tema. Y le estaba diciendo ahorita en los comerciales aquí a Alejandro Madrigal que para que Deb Suarán esté diciendo que está muy interesante el tema, siendo él un experto en astrología y en budismo y en otras y en sonoterapia y todo eso, es una cosa formidable. Ojalá un día podamos coincidir
que los invite a los dos, porque los dos tienen Con mucho gusto, maestro. algo parecido de sabiduría. Con mucho gusto, Entonces, maestro. gracias a Deb Suarán que nos está mandando este mensaje. Y Entonces, bueno, saludos también y qué gusto poder compartir y aprender juntos. así es. ¿Qué más nos puedes decir de Sí. Quirón? Entonces, es interesante, maestro, porque este cuerpo celeste, este cuerpo, ahorita voy a decir la definición también astronómica, se descubre en 1977. Quirón. Quirón. Entonces, los astrólogos comienzan a debatir si Quirón es un asteroide, pero comienzan a darse cuenta que el movimiento de Quirón pareciera un cometa. Y entonces dicen, es mitad asteroide y mitad cometa. Y por eso es que le dan el nombre de Quirón, porque es mitad caballo, mitad humano. Y entonces es como si tuviera la naturaleza de asteroide y naturaleza de cometa. Se dice, una de las hipótesis es que precisamente sí es un cometa que quedó atrapado en la órbita de Júpiter, ¿sí? Pero es interesante porque la órbita de Quirón es alrededor, o sea, toca un poquito de Júpiter, pero generalmente va entre Saturno y va de Saturno a Urano. Entonces, eso es astronómicamente, ¿no? ¿Cómo está la órbita? Astrológicamente, lo que nos muestra Quirón es la conexión de la astrología personal, que la podemos definir hasta Saturno, con la astrología transpersonal, que es a partir de Urano. Y entonces es donde Quirón nos invita a mirar la vida no solamente desde lo humano, no solamente desde lo visible o desde la física newtoniana de Newton, sino también mirarla desde lo transpersonal, y a partir de Urano ya estaríamos hablando de la física cuántica, ¿sí? Y entonces, es decir, esto que yo vivo no solamente tiene una consecuencia física o una secuencia física, decir, ay, es que mi papá, no, es que mi hermano, no, es que mi pareja, ahí me estaría quedando en la astrología personal, ¿sí? En la del vínculo. Pero si me voy a la transpersonal, ya con Urano, con Neptuno, con Plutón, ya puedo ver el decir por qué está sucediendo esto. O sea, yo no soy víctima de esto, hay una razón cuántica que yo no alcanzo a mirar, por eso Urano, Neptuno, Plutón no son visibles ante el ojo físico, son cuánticos, o sea, tengo que tener una herramienta de un telescopio para poderlos mirar. Entonces, para yo poder mirar la herida, la puedo mirar desde lo personal. Es que mi papá me hizo, es que mi pareja se fue. Ok, eso es lo personal. Pero desde lo cuántico tengo que mirar y hacer la pregunta, ¿y por qué estoy repitiendo este patrón? Ajá. ¿Por qué las parejas terminan yéndose? ¿Por qué en mi clan existe la violencia de género? Entonces, es ahí donde paso de lo newtoniano, de las leyes de Newton, a las leyes cuánticas. ¿Y quién es la llave? Y precisamente el símbolo de Quirón es como si fuera una llave. ¿Quién es el que me va a dar la llave de pasar de lo personal a lo transpersonal? Es Quirón. Y es donde quizás ahí Quirón me da la maestría de mirar la herida, no solamente desde el punto de vista personal. Me dolió, claro, me hizo, claro, pero ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto, maestro? Entonces, ahí, astronómicamente, cuando se descubre en 1977, creo que es un gran parteaguas para que la astrología evolucione a algo más transpersonal, algo más terapéutico, evolutivo. ¿Por qué? Porque veníamos de una astrología más determinista. Y no, pues aquí se ve que tu papá, mira, pero llega Quirón en el 77, nos muestra la herida personal, colectiva, y te invita a ir más allá de lo visible, maestro. ¿Sí? No, esto nos deja un montón de tareas, nos deja mucho a reflexionar. Sí. La historia que nos contaste fabulosa sobre Quirón, justamente es la historia de una persona que conozco, muy querida por mí, Okay. y se la voy a platicar. Muy bien. Le voy a pasar el video para que lo vea, porque exactamente lo que le pasó a Quirón Okay. le ha pasado en la vida Okay. a esta persona. Es un Quirón andante. Es un Quirón andante, pero yo como he visto a esta persona,
veo que ha sanado, Claro. que ha superado muchas cosas Claro. y curiosamente es de signo Sagitario. Claro, fíjese, es interesante. Se dice que ahí Quirón se encuentra entre, si viéramos la rueda astrológica, estaría estaría también tocando a Capricornio. ¿Por qué? Porque está muy conectado también con Saturno, pero Saturno todavía es como muy de lo personal, ¿sí? Es Ajá, como, me hicieron que se imparta justicia, ajá. ¿sí? Es Cronos, el tiempo, la cronología, pero después nos vamos a encontrar Urano, y Urano ya, ahí en Urano es el revolucionario, el que ya nos va a meter al mundo cuántico, maestro. Eh, Aquí un debate de decir, oye, ¿cómo una cosa diminuta en el sentido de las dimensiones de los planetas, algo tan diminuto puede tener tanto impacto en la Tierra? Y recordemos uno de los principios herméticos, como es arriba es abajo, como es afuera es adentro. Entonces, los planetas o los aspectos planetarios es una unión entre el colectivo. O sea, no es que ese pedazo de piedra o no sé, en sí tenga ese poder, sino el colectivo desde la psique vincula eso con ese aspecto. O sea, es como la humanidad a partir del 1977 ya estaba lista para mirar trascendentalmente sus heridas. Pues es que aunque sea diminuto, Ujú. una piedra en el zapato, si no te la Claro, sacas, a la larga te puede producir una herida muy fea y claro. esa herida te puede producir gangrena y al final Sí, te claro. cortan la pierna, ¿no? Sí, sí, Es un sí. simbolismo. Sí, claro. Y así sucede con este Quirón, Sí, aunque esté chiquitito, pero cómo nos pega a sí, claro. muchos. Y antes de que vayamos a terminar el programa, rápidamente, tus redes sociales donde la gente te puede localizar para tus prácticas, tus cursos, alguna pregunta que quieran hacerte sobre Quirón y para que se los Sí, presentes o algo. sí, con todo gusto, maestro. Me pueden encontrar en Facebook como Alejandro Madrigal, así, o también Alejandro Madrigal punto aloja, aloja como la palabra hawaiana. En Instagram, Alejandro.madrigal. Entonces ahí, ya sea que me busquen por Instagram, por Facebook, se pueden poner en contacto conmigo y con todo gusto, si tienen alguna pregunta o tienen dudas de próximos eventos, con todo gusto les damos la información, maestro. Pues es muy interesante todo esto que nos estás platicando y ya casi para terminar, ¿cuáles son tus conclusiones? Ya explicaste todo lo de Quirón, pero ¿cuáles son tus conclusiones respecto de las heridas que recibimos en la vida? Ok. Trabajarlas, abrazarlas, romantizarlas, olvidarlas, no hacerles caso. ¿Cuál es tu conclusión? Yo creo que, y aquí lo que comentábamos anteriormente, creo que Quirón viene a sensibilizarnos de lo que es la experiencia humana. Y yo creo que en el momento que nos sensibilizamos y podemos mirar de que la vida en algunos puntos va a doler, creo que desde esa misma conciencia vamos a tener una mayor lucidez de vivencia, de vivir, ¿sí? Sabiendo que la vida es tan nutrida en experiencias de un lado y de otro, que nos va a permitir tener esa intensidad y esa vida lúcida que nos va a permitir transitarla de mejor forma, maestro. Esto es muy Mm. interesante. Como yo les mencionaba hace un momento, esta plática que hemos tenido con Alejandro Madrigal, nos deja muchas incógnitas todavía, nos deja a reflexionar muchas cosas, muchos temas, nos invita a investigar más sobre Quirón. Sí, Llegando a mi casa, ahorita voy a buscar mi libro de mitologías, de mitos, voy a buscar en donde está la parte de claro, Quirón para ahondar más sobre Quirón, claro. porque ya se me hizo como un cuate al que yo tengo que apoyar o en el cual apoyarme o seguir de ejemplo en su Claro. historia y es algo muy interesante y te agradezco mucho mi Alejandro Gamadrigal por haber estado, sé que andas muy ocupado y nos diste la oportunidad de venir aquí al programa porque siempre andas o en el extranjero dando Mm. tus cursos o aquí andas en Morelia muy Con ocupado. mucho gusto, maestro. Como siempre es un placer y un privilegio poder compartir con usted, con su audiencia. Y aquí estamos. Muchas gracias, Pues maestro. muchas gracias aquí a la producción de Grupo Radio Tele, gracias a la producción y nos vemos próximamente. Bendiciones.